En el año 2000, España vivía una época de transición. La sociedad comenzaba a adentrarse en la era digital. Los adolescentes pasaban horas frente a videoconsolas y ordenadores, e Internet abría las puertas a nuevas formas de relacionarse. Parecía una etapa de cambios prometedores. Pero en la madrugada del 1 de abril de ese año, un crimen brutal dejó al país paralizado. Un adolescente de Murcia, de apenas 16 años, acababa de asesinar a sus padres y a su hermana pequeña con una katana, un sable japonés que había comprado con ahorros. El impacto fue inmediato. Titulares en todos los periódicos, debates televisivos, expertos tratando de explicar lo inexplicable. Que llevaba a un chico aparentemente normal, callado y sin antecedentes graves de violencia, a cometer un triple parricidio de esta magnitud. Hoy vamos a repasar con detalle quién fue José Rabadán Pardo, conocido como el asesino de la katana, su vida antes del crimen, el perfil psicológico que se dibujó en el juicio, cómo se planificó aquella noche, qué pasó después en los tribunales y finalmente, qué ha sido de él más de 20 años después. Un caso que no solo marcó la crónica negra española, sino que dejó una huella en el debate sobre justicia, menores y reinserción. Si te apasiona la historia, el misterio y los secretos que nunca se resolvieron, este es tu lugar. Bienvenido a Historia al Cuadrado. José Rabadán nació en 1983 en Murcia. Fue descrito por quienes lo conocieron como un niño introvertido, retraído y con dificultades para relacionarse con los demás. No destacaba en el colegio, no era conflictivo, pero tampoco encajaba con facilidad en los grupos de su edad. Un factor importante en su vida fue la epilepsia. Desde pequeño padecía esta enfermedad neurológica que le hacía sentirse distinto, y según algunos especialistas, le generó una sensación permanente de inferioridad frente a los demás. Esa percepción de ser el raro, de no pertenecer, caló hondo en él. Como vía de escape, se refugió en mundos ficticios, los videojuegos, el manga japonés y las artes marciales. La estética samurái lo fascinaba, hasta el punto de ahorrar para comprarse una katana auténtica. Para él, más que un simple objeto, era un símbolo de poder, disciplina y control, cosas que sentía que no tenía en su vida cotidiana. En casa, sus padres eran percibidos como estrictos, preocupados por su futuro. Su hermana pequeña, de 9 años, tenía síndrome de Down. Aunque se desconoce la relación exacta entre ellos, se sabe que José expresaba sentimientos contradictorios. Cariño, pero también presión y frustración por sentirse en un rol de responsabilidad. Todo esto no significa que estuviera condenado al crimen. Miles de jóvenes en su situación nunca llegan a la violencia. Pero en Rabadán se cruzaron varios factores: aislamiento, enfermedad, una adolescencia marcada por el descontento y un imaginario personal que lo desconectaba de la realidad. La madrugada del 1 de abril del año 2000 marcó un antes y un después. José Rabadán, con apenas 16 años, tomó la katana que guardaba en su habitación. Esperó a que sus padres durmieran y se dirigió primero a la habitación de su padre. Con un golpe certero, lo atacó mientras dormía. Después fue a por su madre. Y finalmente entró en el cuarto de su hermana pequeña, de tan solo 9 años, que padecía síndrome de Down. El crimen fue rápido, brutal y devastador. En cuestión de minutos, 3 vidas habían sido arrebatadas. Lo más desconcertante no fue solo la frialdad con la que actuó, sino la manera en que luego se mostró relativamente calmado. Según sus propias declaraciones, creía estar liberando a su familia de un futuro incierto. Otros testigos aseguran que fantaseaba con comenzar una nueva vida, libre de ataduras, quizá incluso viajando con una amiga que había conocido por internet. Este crimen fue un shock absoluto, no solo por el número de víctimas, sino porque el autor era un adolescente sin antecedentes violentos graves. ¿Qué había pasado dentro de su mente esa noche? ¿Fue un arrebato, un plan premeditado, una mezcla de ambas cosas? Lo cierto es que el crimen de la katana se convirtió en un caso único en la historia criminal española.
Tras cometer el crimen, José Rabadán no huyó inmediatamente muy lejos. Se desplazó hasta Alicante, donde pretendía encontrarse con una joven con la que había establecido contacto a través de Internet. El plan parecía improvisado, como si buscara una vía de escape más simbólica que real. La policía lo detuvo en pocas horas, alertada por la magnitud del crimen. Rabadán no opuso resistencia. Durante los interrogatorios confesó con una frialdad que sorprendió a los agentes. Narró los hechos sin apenas emoción, describiendo cómo había atacado primero a su padre, luego a su madre y finalmente a su hermana. La opinión pública quedó dividida. Para muchos, era la personificación de un monstruo frío e insensible. Para otros, un adolescente enfermo, atrapado en sus propias distorsiones mentales y en una vida que no sabía manejar. Se abrió un debate que aún hoy sigue siendo recurrente. ¿Qué peso tuvieron los videojuegos y la cultura violenta que consumía? ¿Hasta qué punto influyó su enfermedad? ¿Y cuánto de responsabilidad personal tenía un chico de 16 años en un acto de esta magnitud? El juicio comenzó en 2001. José Rabadán fue procesado como menor de edad, ya que tenía 16 años al momento del crimen. Esto significaba que la pena máxima que podía recibir era de 8 años en un centro de reeducación, según la ley del menor en España. El proceso judicial estuvo rodeado de polémica. Para gran parte de la sociedad, 8 años eran insuficientes para un crimen de tal magnitud. Pero la ley era clara, y no había margen para aplicarle penas de adulto. Durante el juicio se analizaron informes psicológicos. Algunos lo describían como un chico con personalidad inmadura, con rasgos egocéntricos, pero capaz de distinguir entre el bien y el mal. Otros informes sugerían que su epilepsia y su aislamiento habían distorsionado gravemente su percepción de la realidad. Los medios siguieron cada detalle. El joven era descrito como frío, distante, a veces incluso indiferente. Pero también hubo momentos en los que mostró arrepentimiento. Finalmente el tribunal dictaminó: José Rabadán cumpliría 6 años en un centro de menores y 2 de libertad vigilada, la pena máxima posible bajo esa legislación. José Rabadán cumplió su condena en un centro de menores. Allí estudió informática y peluquería, y fue descrito como un interno que se adaptó bien al régimen del centro. Con el paso de los años, comenzó a mostrar arrepentimiento y buscó un cambio personal profundo. Se convirtió al cristianismo y llegó a conceder entrevistas en las que reconocía su culpa y afirmaba que había encontrado en la fe una manera de reconciliarse con lo ocurrido. Al salir en libertad, obtuvo una nueva identidad, protegida por la ley, para evitar el acoso mediático y poder reinsertarse en la sociedad. Hoy, más de 2 décadas después, se sabe que vive en libertad, con una vida relativamente normal, trabajando y alejado de cualquier foco mediático. Su caso sigue generando preguntas. ¿Es posible la reinserción tras un crimen de esta magnitud? ¿Hasta qué punto alguien puede dejar atrás un pasado tan oscuro? Y sobre todo, ¿qué debe pesar más? ¿El castigo o la posibilidad de empezar de nuevo? El caso del asesino de la katana no solo es recordado por la brutalidad del crimen, sino por el enorme impacto social y mediático que generó. En él se mezclan preguntas sobre adolescencia, enfermedad, responsabilidad penal, justicia y reinserción. Muchos lo ven como un recordatorio de que incluso en entornos aparentemente normales pueden surgir actos de violencia imprevisible. Otros lo señalan como ejemplo de cómo la sociedad debe tratar a los menores delincuentes. ¿Merecen las mismas condenas que los adultos o deben recibir un enfoque diferente? 23 años después, el nombre de José Rabadán aún despierta debate. ¿Fue un monstruo que nunca debió volver a la sociedad? ¿O un adolescente perdido que consiguió transformarse? La respuesta probablemente depende de quién la formule. Lo que está claro es que el caso de la katana dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de España. Y sigue siendo, incluso hoy, una historia que provoca miedo, reflexión y controversia. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios.